Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Sueño Americano, vuestro podcast NBA. Soy Álvaro y hoy os vengo a hablar de los diamantes en bruto de la NBA. Me refiero a esos jugadores que justo después de cambiar de equipo consiguen dar un salto de gigante en su carrera para convertirse en nuevas estrellas de la NBA y haciendo que su valor se dispare. Te lo cuento en 3, 2, 1, empezamos. Bien, hoy vamos a hablar de la idea inversa a la del episodio anterior, que es este de aquí, y que por cierto, si aún no lo habéis visto, os dejo el enlace en la descripción. Y bueno, en este episodio hablamos de los traspasos en los que los claros ganadores eran los equipos vendedores, ya que conseguían desprenderse en el último momento de un jugador cuyo valor estaba a punto de caer en picado. Así que hoy tenemos un vistazo a los traspasos opuestos en los que los ganadores son los equipos compradores, ya que se llevan a un jugador que está a punto de transformarse en una nueva estrella de la NBA. Y en cuanto a la definición de qué es un jugador estrella en la NBA, soy consciente de que hay muchas interpretaciones y que cada uno tiene su propio concepto de qué es una estrella. Pero para mí, y sobre todo pues, a la hora de escoger quién entra en esta lista para este episodio y quién ha quedado fuera, he incluido a las estrellas estereotípicas, que sabréis perfectamente quiénes son cuando los mencione, pero también he incluido a jugadores que son esos denominados role players, que en principio son jugadores más complementarios, más secundarios, pero que a veces tienen unas habilidades y un talento muy escaso y que por lo tanto son un perfil de jugador muy valioso, especialmente en el contexto de equipos que aspiran a ganar el título. Así que también he querido incluir a este perfil de jugadores. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar ya con esta lista que es de los últimos 5 años solamente y que va a ir de más antiguo a más reciente. Pero antes de empezar con la lista, voy a hacer unas breves menciones honoríficas de jugadores que se han quedado fuera por la mínima, y estos son Donte DiVincenzo, que tras su llegada a los Knicks se transformó en un tirador de élite y también un candidato a mejor sexto hombre del año. Yo creo que lo va a seguir siendo año tras año, aunque este año ha pegado un pequeño bajón en Minnesota. También tenemos a Malik Monk, que considero que dio un salto importante a nivel personal con su llegada a los Kings. Después tenemos a Nickeil Alexander-Walker, que tras su llegada a los Timberwolves ha conseguido entrar en el panorama de la relevancia, porque antes era un jugador bastante desconocido y ahora se está consolidando como un jugador especialmente talentoso en el lado defensivo, y un jugador que este verano será agente libre, así que está muy bien posicionado para recibir un merecido aumento de sueldo. Y por último tenemos a la dupla de PJ Washington y Daniel Gafford, que tras su llegada a los Mavericks también se han dado a conocer, y en este sentido también ayuda bastante a abandonar a dos franquicias como los Hornets y los Wizards en este caso, para unirse a un equipo mucho más relevante y en especial a un proyecto que tenía muy buena pinta hasta hace bien poco, hasta antes del traspaso de Luka Doncic, y que el año pasado consiguieron llegar nada menos que a las finales de la NBA. Bueno, pues eso, ahora sí que ya empezamos con la lista y empezamos por el año 2021. El primer jugador es Jarrett Allen, que llegaba a principios de ese año a los Cavaliers procedente de los Nets, y seguramente no recordaréis este traspaso porque la verdad es que Jarrett Allen se coló en esta operación que fue el megatraspaso de James Harden. Y la verdad es que este es uno de los patrones que vamos a ir observando en este episodio, porque esta idea de un megatraspaso dentro del cual se produce un movimiento bastante, bueno, a priori más pequeño y secundario, pero que luego con el paso del tiempo acaba siendo muy relevante, pues bueno, quedaros con esta idea porque se va a repetir a lo largo del episodio. Pasamos al siguiente nombre, que es Aaron Gordon. Gordon es un jugador que llegaba a los Nuggets procedente de los Magic y que en Orlando no acabó de maximizar o de alcanzar todo su potencial porque estaba encasillado en un rol
que no era pues, del todo adecuado para él. Concretamente, tenía demasiadas responsabilidades en ataque y sencillamente le estaban pidiendo hacer muchas cosas que no eran el punto fuerte de Gordon, porque pues como playmaker no es que destaque demasiado. En cambio, en Denver se convirtió prácticamente nada más llegar en el complemento perfecto de Nikola Jokic. Y además en ambos lados de la cancha. Es verdad que en ataque cualquiera es mejor jugando junto a Nikola Jokic, pero también hay que reconocer que todo lo que le aporta Jokic a Gordon en ataque, también digamos que se lo devuelve Gordon a Jokic en defensa, ya que pues durante estos últimos años y especialmente en el año en el que ganaron el título los Nuggets en 2023, pues Gordon fue un jugador casi ideal para emparejar a Jokic en defensa, primero porque tiene una gran presencia interior, entonces podía cubrir muchas de las deficiencias de Jokic, que defensivamente no es el mejor pívot de todos, y también pensando en el contexto global del equipo, Gordon ejercía como el pívot suplente detrás de Jokic, por lo menos en playoffs, en los momentos importantes, y esto permitía que el equipo más o menos se mantuviese a flote cuando Jokic estaba en el banquillo, aunque sigue siendo el eterno problema de los Nuggets. ¿Qué hacer cuando Jokic se sienta? Y bueno, pasamos ya a los siguientes dos fichajes, que en este caso son incorporaciones vía agencia libre, y la primera de ellas es la de Caruso fichando por los Chicago Bulls. Caruso abandonó, o mejor dicho, los Lakers abandonaron a Caruso incomprensiblemente porque venía de jugar un papel bastante importante y ser un jugador muy útil para los Lakers en el año en el que ganaron el título de la burbuja, y supongo que no supieron valorar lo que tenían en Caruso, que además, para fortuna de los Bulls, firmó un contrato muy barato, creo que fueron 32 millones por 4 temporadas, así que no llegaba a los 10 millones por temporada, y un contrato que acaba este año y arrancará ya en la temporada que viene su nueva extensión de contrato con los Thunder, que ya se acerca más a su verdadero valor, cobrando unos 20 millones por temporada. Y bien, como decía, Caruso ya era un buen jugador en los Lakers, pero yo diría que en los Bulls ya dio el salto definitivo para consolidarse como uno de los mejores defensores de perímetro de toda la NBA y un jugador que, como decía antes, para muchos no será considerado una estrella, pero que realmente es un role player súper valioso que aporta muchísimo en áreas que a veces no se reflejan en las estadísticas, sino que simplemente tiene una presencia y una habilidad para transformar, en este caso, la defensa de un equipo. Y es verdad que este año en ataque está sufriendo un poquito más porque no está del todo acertado en el tiro exterior, pero bueno, sigue siendo un lujo muy útil para los Thunder. El siguiente jugador y el último de este año 2021 es Hartenstein. Aquí yo dudé un poco sobre si consideraba que el año en el que, digamos, despegó como jugador fue con su llegada a los Clippers o con su llegada a los Knicks. Finalmente he optado por esta segunda opción porque es verdad que en los Knicks es donde dio el salto definitivo para convertirse en uno de los mejores pivots de toda la NBA. En los Clippers era el pivot suplente por detrás de Zubac, entonces no consiguió brillar tanto o por lo menos tener el reconocimiento que seguramente se merecía, pero realmente todas sus virtudes como un gran defensor, también un facilitador bastante infravalorado y en general un jugador que sí que ejerce las labores que le corresponden a un buen pívot titular, que son anclar una defensa, proteger el aro, poner buenos bloqueos, etc. Todo esto lo hace muy bien y por eso, al igual que Caruso, ha acabado en los Thunder porque los Knicks, en este caso, este verano pasado, tenían la mala suerte de que el contrato con el que le ficharon era un contrato muy barato y eso les impidió ofrecerle por encima, creo que era de los 18 millones en su hipotética extensión de contrato, y los Thunder sí que podían ofrecerle mucho más. De hecho le ofrecieron casi 30 millones por temporada, así que Hartenstein, aunque estaba muy a gusto y muy contento en los Knicks, pues no pudo decir que no a este ofertón de los Thunder.
Pasamos ahora al 2022, que yo diría que es el año de oro de este tipo de traspasos, porque ya veréis qué nombres aparecen en este año. Empezamos fuerte con Haliburton y su llegada a los Pacers vía traspaso procedente de los Kings. En ese intercambio, básicamente, hombre por hombre, me refiero a que no había picks de primera ronda de por medio, entre Sabonis y Haliburton. Fue un traspaso muy criticado en su momento. De hecho, recuerdo perfectamente que JJ Redick, que en ese momento aún era analista y comentarista televisivo, lo calificó de absoluta negligencia desde el punto de vista de los Kings. Y bueno, para entender por qué sucedió este traspaso, el motivo es muy sencillo. Los Kings estaban desesperados por entrar en playoffs después de más de 10 años consecutivos de sequía sin entrar en playoffs, y entonces hicieron un movimiento a la desesperada para conseguir a una estrella consolidada como Sabonis, que en ese momento aún era mejor jugador que Haliburton, pero Haliburton había hecho un temporadón en los Kings, entonces ya había mostrado muchísimo potencial, pero los Kings cometieron el error también de considerar que Haliburton no podía coexistir junto a De'Aaron Fox. Y bueno, ya veis cómo les ha funcionado, porque Fox este año ha pedido el traspaso y por eso le han tenido que traspasar a San Antonio. Entonces, volviendo a Haliburton, tuvo una muy buena temporada como rookie, pero dio un salto de gigante en su primer año en Indiana, y a día de hoy es un jugador que ya ha sido nombrado All-NBA y que es una de las mayores superestrellas de la liga. Así que un traspaso brillante, pero que también fue, yo diría que más suerte que otra cosa, porque les cayó la oportunidad del cielo a los Pacers y simplemente la aprovecharon. Pasamos al siguiente nombre, que también es bastante potente y creo que un jugador de los más trascendentales y cruciales de los últimos años en la NBA por el impacto que han tenido, y este es Derrick White. White llegó en el trade deadline de 2022 a los Celtics procedente de los Spurs. Y en ese momento Derrick White no era ni mucho menos el jugador que es a día de hoy, principalmente por sus deficiencias en ataque como tirador. En defensa ya había mostrado que era un jugador muy interesante, muy versátil, aunque también en este área mejoró desde que llegó a los Celtics. Pero lo que fue el factor diferencial que le catapultó digamos, al estrellato de la NBA fue su mejora desde el tiro exterior, en el triple, ya que en San Antonio estaba promediando en torno al 30% de acierto en el triple, y en cambio a día de hoy es un jugador que se acerca pues prácticamente al 40% y encima aumentando mucho el volumen de tiro desde fuera. Entonces todo esto le han convertido en un jugador muy completo, que es yo diría que el gran tapado de estos Celtics, y seguramente sin él no hubiesen conseguido ganar el anillo el año pasado. Pasamos a otro jugador crucial para los Celtics, que es Kristaps Porzingis, pero no me estoy refiriendo a su fichaje por los Celtics, sino a su fichaje por los Wizards, porque yo considero que ahí en Washington es donde dio el salto para convertirse en un jugador pues como el que es hoy, un unicornio, ya que es un jugador muy especial, prácticamente único. Digamos que el otro jugador que también se parece bastante a él sería Chet Holmgren, pero después de eso no hay muchos que te proporcionen pues esa habilidad para proteger el aro, poniendo muchos tapones, tirar muy bien desde el triple, postear bien y crear muchas ventajas en esa situación ofensiva. En fin, es un jugador muy completo y que su único hándicap o su único problema es en cuanto a la salud. Pero afortunadamente para él, los Celtics tienen un equipo muy profundo, así que pueden permitirse el lujo de que descanse muchos partidos en la temporada regular para llegar fresco a los playoffs. Ya veremos si este año llega en mejores condiciones de salud que el año pasado. Bien, pasamos al siguiente nombre, que es una auténtica bomba, y es Jalen Brunson. Brunson llegaba a los Knicks como agente libre tras abandonar a los Mavericks después de una de las mayores cagadas de los Mavericks después del traspaso de Luka Doncic, porque tuvieron la oportunidad de firmar a Brunson
creo que era por un contrato ridículo de unos 50-60 millones por 5 temporadas, pero no quisieron ofrecérselo. Y entonces, despechado por esa negativa de los Mavericks, para cuando ya se dieron cuenta de que era un jugador muy valioso y quisieron retenerlo, ya era demasiado tarde y Branson ya había hecho las maletas para marcharse a Nueva York. Y ahí yo creo que ni siquiera los propios Knicks se esperaban lo que se iban a encontrar en un Branson que se ha convertido en una superestrella, en un jugador top 10 y que el año pasado, por momentos, yo diría que incluso top 5, y que ha transformado a esta franquicia de los Knicks, elevándola a uno de los equipos de élite de la conferencia este. Y para acabar tenemos a Lauri Markkanen, el finlandés, con su llegada a los Utah Jazz. Markkanen es otro ejemplo del fenómeno que comentaba antes de jugador que se cuela en un mega traspaso y que acaba convirtiéndose en un jugador mucho más importante de lo que se esperaba en ese momento. Y este traspaso, o este mega traspaso, fue el de Donovan Mitchell a los Cavaliers. Seguramente los Cavaliers no se arrepienten por ese movimiento porque Mitchell ha encajado muy bien en el proyecto de los Cavaliers, que tienen este cuarteto muy potente de Mitchell, Garland, Allen y Mobley, pero la realidad es que pagaron un precio muy alto por él y incluyeron a Markkanen, que en ese momento era un jugador pues bastante decente, pero nada de otro mundo, y que con su llegada a los Jazz se transformó en un jugador por lo menos de calibre All-Star cuando está bien. Y digo esto de cuando está bien porque este año ha tenido problemas de lesiones, pero también el contexto del equipo, un equipo que está tanqueando descaradamente y que por lo tanto están obligando a que sus mejores jugadores, incluidos Markkanen, Kessler, John Collins, etcétera, descansen constantemente. Entonces así es muy difícil encontrar ritmo y también ganar química como equipo cuando siempre tienes a jugadores que van entrando y saliendo de la rotación. Entonces yo me quedo con la temporada pasada en la que despegó y es un jugador que yo creo que aún le queda incluso más margen de mejora y es aún bastante joven, creo que tiene, no sé, 26, 27 años, entonces veremos cómo sigue desarrollándose próximamente y veremos también qué papel juega en un equipo competitivo, porque hasta ahora los Jazz no lo han sido. Pasamos ahora a 2023 y aquí tenemos un solo nombre que seguramente muchos diréis, pero ¿cómo pones a este tío como jugador estrella? Pues bueno, lo pongo porque creo que tiene el potencial para convertirse en una estrella y que igualmente a día de hoy, en el presente, ya ha demostrado tener mucho talento, por lo menos en defensa. Y estoy hablando de Toumani Camara y su llegada a los Blazers. Camara llegó procedente de los Suns, que ahora irónicamente están desesperados por encontrar a un jugador de su perfil, y es que se trata de un gran defensor que a día de hoy creo que sigue siendo bastante desconocido para mucha gente, entre otras cosas porque juega en los Blazers, pero que, para que os hagáis una idea, está ya coqueteando con el nivel defensivo de jugadores como Herb Jones o Jalen McDaniels de los Timberwolves. Entonces, bueno, este es un poquito el rango o el perfil de jugador que es a día de hoy, pero obviamente tiene aún mucho margen para mejorar porque es un jugador muy joven y bueno, sus problemas o sus principales interrogantes están en ataque, donde de momento no ha demostrado gran cosa. Debería mejorar bastante en cuanto al tiro, pero igualmente tiene un contrato baratísimo, o sea, es un contrato por el mínimo, que creo que se alarga otras 2 temporadas más y por ese precio, desde luego, es una ganga a día de hoy y yo creo que va a seguir siendo un jugador muy cotizado en general en la liga porque hay pocos defensores como él, entonces no es tan útil un jugador así en un equipo que no va a entrar en playoffs y que no es muy relevante a día de hoy como son los Blazers, pero que si estuviese en un equipo más potente, en un contender, seguramente estaría dando mucho más de qué hablar. Y también casi se me olvida mencionar que llegó también formando parte de un mega traspaso que fue el traspaso de Damian Lillard a los Milwaukee Bucks. Digamos que los Suns se colaron en esta operación
porque querían quitarse de encima a Ayton, pero me imagino que no sabían que el precio que iban a pagar por desprenderse de Ayton iba a ser tan alto, perdiendo a un jugador como Camara. Bien, llegamos al último año, 2024, y aquí también tenemos solamente un nombre, que es un jugador que ya apareció en el episodio anterior, y este es Dyson Daniels. Daniels llegó a los Hawks el verano pasado, procedente de los Pelicans, en un movimiento en el que a priori el gran protagonista era DeJounte Murray. Pero en poco tiempo, Daniels ha demostrado que a día de hoy es un jugador mucho mejor que DeJounte. Concretamente, Daniels ha encajado muy bien en Atlanta porque al ponerle junto a Trae Young, que es un jugador que tiene claras deficiencias en defensa, pues digamos que por fin Trae Young ha encontrado a un socio que le cubra las espaldas en ese lado de la cancha, y que es verdad que en ataque Daniels complica un poco las cosas porque no es muy buen tirador y claramente es el área que más tiene que mejorar, pero es que en defensa te da tanto y además es un jugador que da gusto verle jugar porque es un defensor disruptivo. O sea, hay defensores que saben ejecutar muy bien un game plan y ceñirse a sus responsabilidades y en general no mostrar debilidades. Pero en la mayoría de casos la defensa es un trabajo pasivo porque estás reaccionando a lo que te propone el ataque. Pero es que Daniels es un defensor activo porque busca siempre oportunidades para generar caos y disrupción, especialmente con sus robos, porque este año está siendo un escándalo, está rompiendo todos los récords que existían hasta el momento, promediando más de 3 robos por temporada, y creo que el siguiente jugador que más se acerca a Daniels en cuanto a robos, creo que lleva la mitad o algo así. O sea, es muy bestia lo que está haciendo Daniels y es un jugador que me imagino que los Hawks querrán retener a largo plazo. Le queda un año más de su contrato de rookie, pero este verano ya es apto para firmar una extensión de contrato. Y bueno, aquí acaba esta lista, pero igual que en el episodio anterior, quiero mirar hacia el futuro para tratar de pronosticar o anticipar cuáles pueden ser los siguientes jugadores que encajen en este perfil de jugador que cambia de equipo y que poco después se convierte en un jugador mucho mejor y mucho más valioso de lo que era antes del traspaso. Realmente creo que es muy difícil adivinar esto porque justamente la gracia de este tipo de casos es que son jugadores que nos sorprenden a todos volviéndose muy buenos de la noche a la mañana, como quien dice. Y sino que se lo digan a los equipos que los traspasan y que luego se arrepienten de decir, ostras, si llego a saber que tenía a este jugadorazo, pues obviamente no lo hubiese traspasado. Entonces, he tratado de pensar en jugadores que, primero de todo, puedan ser traspasados pronto, porque hay jugadores que dices, anticipo una mejora importante el año que viene, pero lo más normal es que se queden en su actual equipo. Entonces es importante que haya ese punto de posibilidad de traspaso y también, segundo, que tengan suficiente talento potencialmente para dar ese gran salto. Así que el primer nombre de esta lista es Jalen Green. Green creo que es un claro candidato a ser traspasado este verano porque sospecho que los Rockets van a buscar hacer un traspaso de consolidación este verano, es decir, un traspaso en el que consigan a una gran superestrella, posiblemente Kevin Durant o Antetokounmpo, ya veremos. Y también por este motivo he incluido a otro jugador de los Rockets que es Rich Shepard. Shepard, para quien no lo sepa, es un rookie que fue drafteado este año en tercera posición y que ha tenido muy pocas oportunidades en estos Rockets. Y es normal porque son un equipo muy talentoso que se está consolidando ya como uno de los mejores equipos de la conferencia oeste, no solamente ahora mismo, sino también de cara al futuro, y que por lo tanto ya tienen aspiraciones muy serias de hacer ruido en playoffs, así que Ime Udoka no tiene tiempo para desarrollar a estos jugadores jóvenes que a día de hoy tienen potencial, obviamente, pero también problemas especialmente defensivos que el equipo no se puede permitir. Así que veremos si, como decía, en ese posible traspaso de consolidación se cuela Rich Shepard y se une a otro equipo que le dé mucho más protagonismo y que le ofrezca esa posibilidad de abrir sus alas y despegar
todo su talento. El tercer jugador es Jonathan Kuminga, que también creo que es carne de traspaso posiblemente este verano, porque es un jugador que lleva bastante tiempo prometiendo, dar un salto, pero no acaba de llegar, o por lo menos no llega en los Warriors. Y es que también este es otro de los tópicos que hemos observado en este episodio, y es que muchos jugadores precisamente dan el salto gracias a que son traspasados a otro equipo y que digamos que forman parte de un nuevo contexto, un nuevo panorama que es mucho más favorable para ellos y que por eso les facilita mucho la vida a la hora de destapar facetas de su juego o simplemente tener mucha más libertad para experimentar y de esa forma crecer individualmente. Entonces, siguiendo esta idea, creo que Kuminga necesita un cambio de aires para poder potenciar algunas áreas de su juego que seguramente dentro del esquema de los Warriors, que es un esquema bastante particular y bastante complejo, no está logrando encajar. De todas formas, tampoco creo que sea justo culpar a Steve Kerr y al sistema de los Warriors por todos los problemas de Kuminga a la hora de desarrollarse, porque creo que él también es culpable de no haber progresado más hasta ahora. Bien, pasamos al cuarto nombre, que es Goga Bitadze. El pívot suplente de los Magic creo que está también perjudicado por el hecho de que Wendell Carter, que es el pívot titular, pues le ejerce un poco de tapón y que no le permite tener más protagonismo en estos Magic. Y bueno, ¿los Magic quieren traspasar a Bitadze? Pues a priori no, porque como pívot suplente es una maravilla, pero los Magic tienen una necesidad muy clara que es mejorar en ataque. Entonces yo creo que tienen que hacer un traspaso sí o sí este verano para reforzar ese lado ofensivo y a lo mejor como parte de ese traspaso el otro equipo les exija a Bitadze, especialmente si es un equipo que tiene un pívot bastante flojo y que consideren que Bitadze puede ser su pívot titular. Así que bueno, ahí me gustaría que le diesen esa oportunidad, pero no tengo tan claro que se vaya a marchar de Orlando. Y para acabar tenemos a Andrew Nembhard. Nembhard, el base de los Pacers, bueno, base, escolta, puede jugar de ambas cosas. Creo que se repite la idea de que es un jugador que está siendo eclipsado en cierto modo por Haliburton, como debe ser, en el sentido de que obviamente los Pacers van a priorizar el desarrollo y también darle las riendas del equipo a Haliburton por encima de Nembhard, pero eso no quita que Nembhard podría estar brillando mucho más en otro equipo. Me recuerda un poquito, salvando mucho las distancias, al caso de James Harden cuando estaba en los Thunder. Harden estaba jugando en ese momento junto a Westbrook, Durant, en fin, tenía unos compañeros muy potentes que le hacían estar, en cierto modo, en la sombra. Y no fue hasta su llegada a los Rockets cuando finalmente consiguió dar ese gran salto para pasar a ser una superestrella. Que, por cierto, no he incluido a Harden en la lista porque no entra dentro de los últimos 5 años, pero si no, hubiese entrado de lleno en este episodio. Y bueno, esto es todo. Estos son mis 5 candidatos. Repito, Jalen Green, Rich Shepard, Kuminga, Bitadze y Nembhard, pero la verdad es que me encantaría que algún otro jugador nos sorprendiese a todos convirtiéndose en una nueva estrella. Y nada más, con esto concluye este episodio. Os aviso que el próximo episodio tratará sobre las consecuencias de la venta de la franquicia de los Celtics, que es un tema, en mi opinión, muy interesante, tanto si os gusta el tema financiero como si os interesa simplemente el lado deportivo, porque también a nivel competitivo esta compra tiene importantes consecuencias deportivas. Entonces, bueno, como siempre, os agradecería, yo recomiendo que os suscribáis al canal para no perderos absolutamente nada y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!